Hoy continuamos con la serie El desafío a una vida espiritual exitosa. Y está basada en el libro de Malaquías. Hoy vamos a leer el capítulo 3, versículos 7 al 12. Pueden quedarse sentados, hermano. Pero quiero que me ayuden todos leyendo estos versículos. Malaquías capítulo 3, versículo del 7 al 12. Amén. Y dice así la palabra de Dios: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Bendito Padre Celestial, gracias Señor. Gracias Padre por tu presencia en este lugar. Sentimos tu presencia, Señor, en este lugar. A ti la honra y la gloria por los siglos, Señor. Habla a nuestras vidas, Señor. Habla a tu congregación a través de este mensaje, Señor. Gracias, Señor, en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. El desafío a una vida espiritual exitosa. Hoy empezamos haciéndonos algunas preguntas o afirmando algunas cosas como el no obedecer trae consecuencias graves para nuestras vidas. También vamos a ver si los cristianos debemos diezmar en este tiempo. Es una pregunta que casi nos formula mucha gente, inclusive cristianos. ¿Deben los cristianos diezmar? ¿O debemos diezmar? ¿Trae bendición ofrendar a Dios? ¿Le robas tú a Dios? Cada uno de nosotros, al finalizar este mensaje, espero que podamos contestar estas preguntas. Dios nunca, primero empezamos señalando que Dios nunca instituyó el diezmo en el libro de Génesis. Óigame bien, en la palabra de Dios, en el libro de Génesis, Dios no instituyó, no ordenó, no mandó a que se le diera diezmo. Sin embargo, nosotros vemos que se menciona la primera vez que se menciona la palabra diezmo. Lo vemos en Génesis 14, 20. Yo quiero que puedan acompañarme en sus Biblias, en el libro de Génesis, capítulo 14, versículo 20. Y dice: bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Esta ofrenda del diezmo de Abraham al rey de Salem, al rey sacerdote de Salem, del Dios Altísimo, el sacerdote del Dios Altísimo, llamado Melquisedec, fue un diezmo, una ofrenda voluntaria, porque en la Biblia no se recoge de que el Señor le había ordenado al hombre ni a Abraham que diezmara. O sea, no recoge en Génesis, no recoge las escrituras de que Dios ordenó esto. Estamos hablando desde Abraham, la primera vez que aparece la palabra diezmo. ¿Y qué sucede? Que Abraham fue a rescatar a su sobrino Lot a Sodoma y venció a 5 reyes. Y él se trajo todas las ganancias, todas las riquezas. Y cuando él llegó,
cuando iba camino de haber triunfado, llegar a Salem, antigua Salem es el nombre antiguo de Jerusalén, el lugar donde está Jerusalén, la capital de Israel. Él tuvo un encuentro, se encontró en el camino, dice la palabra de Dios, que se encontró con el rey y sacerdote Melquisedec y tomó el diezmo de todo lo que él había obtenido en aquella batalla y le entregó el diezmo al rey y sacerdote Melquisedec. Así que la primera vez que se dice en la Biblia o aparece la palabra diezmo, no fue instituida por el Señor. Parece que fue una ofrenda, un diezmo voluntario. Así que vemos también que por primera vez Melquisedec, cuando se habla de Melquisedec, se habla de un rey y un sacerdote eterno, que no tiene ni padre ni madre. Y mucha gente hace la comparación de que se trata de rey y el único rey y sacerdote eterno, que es Jesucristo. La palabra de la Escritura no lo dice, pero los teólogos muchos refieren de que el único que es eterno, el único que no tiene padre ni madre, el único que es rey y sacerdote es Jesucristo. Y muchos creen que es una cristofanía el hecho de que se presentara Melquisedec frente, o Abraham se presentara y entregara los diezmos a Melquisedec. Pero esto no es lo que tratamos en el día de hoy, sino hablamos de lo que se refiere al diezmo que ordenó el Señor, sí, en Levítico y Deuteronomio, como veremos próximamente. Pero otro ejemplo que vemos en Génesis, capítulo 4, 3 y 4, me pueden acompañar en este mismo libro. Génesis capítulo 4, versículo 3 y 4, dice: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de las más gordas de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ahí no habla de diezmo, pero como leímos en el capítulo 3 que leímos de Malaquí, habla que que Dios le dice que le robaron sus diezmos y ofrendas. Ahorita vamos a definir o a saber cuando se refiere a diezmo y a ofrenda. Yo sé que muchos de nosotros sabemos esto, pero aquí habla de la ofrenda, que también no recoge la Escritura que Dios ordenó que lo ofrendaran. Sin embargo, la primera ofrenda que se da que aparece en las Escrituras fue Caín y Abel, que fueron y ofrendaron de sus frutos. Primero, del ganado escogió lo mejor Abel para entregárselo en holocausto, en sacrificio al Señor. Y Caín tomó lo mejor de tomó de su fruto, no dice que fue lo mejor, y lo entregó al Señor. Y sabemos que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín. Y dice la palabra cuál fue la motivación de la ofrenda y el corazón de Caín. Esto no le agradó al Señor, pero aparece por primera vez aquí la palabra ofrenda. Y también es voluntaria. No se dice que Dios ordenó esto, por lo menos en Génesis. En Génesis 28, capítulo 28, estamos haciendo una panorámica de antes de los libros de la ley que establecen el diezmo. Estamos haciendo una panorámica del libro de Génesis, que no habla de que se trató de un mandato de Dios, por lo menos en Génesis. Génesis capítulo 28, versículos 20 y 22, dice Jacob, e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo, apartaré para ti. Otra vez, de manera voluntaria, Jacob dice, hace un compromiso, un voto hacia el Señor. Si tú me das esto, si tú me proteges, si tú me bendices, entonces tú serás mi Dios y yo te daré el diezmo de todo. Esto no es un buen ejemplo, ¿eh? ¿Por qué? Porque las bendiciones de Dios no se compran. Las bendiciones de Dios no se venden.
se piden, se aclaman, se le solicitan a Dios en un corazón de completa entrega a Dios, de súplica al Señor, si se quiere, de ruego a Dios, de solicitud a Dios, pero nunca poner a Dios en esa disyuntiva de que si tú me das, yo te doy el diezmo. O sea, quiere decir que si no le da, entonces no le da la bendición ni lo considera su Dios. Así que esto no puede ser tomado como un buen ejemplo de Jacob, pero nos enseña también de que el diezmo, aún todavía en tiempos de Jacob, no era un mandato de Dios, sino que voluntariamente Jacob se comprometió a darle al Señor el diezmo de lo que él recibía. En Génesis capítulo 41 cuenta la historia de José, uno de sus 12 hijos, que cayó preso, estando preso en Egipto. Pues el faraón tuvo un sueño y nadie podía descifrar en qué consistía el sueño. Así que mandaron a buscar mandaron a buscar a José, y José le dijo en qué consistía el sueño. Le dijo: mira, el significado del sueño es que habrá 7 años de abundancia y vendrán 7 años de escasez para el mundo conocido, para Egipto, para el mundo, las tierras aledañas. Así que esto sirvió al faraón para poder organizarse para los días de bendición, los 7 años de bendición, el poder establecer, o Dios le enseñó a través de José, establecer por primera vez el diezmo, o un impuesto, mejor dicho, un impuesto a Egipto. Por primera vez se habla en la Biblia o en cualquier libro conocido de cómo se establece un impuesto, cómo el gobierno establece un impuesto a la población. Y fue establecido un 20%. Todos los que residían en todos los pueblos que eran gobernados por Egipto, tenían todas las personas que diezmar el 20% o entregar el 20% al gobierno con la finalidad de que cuando llegaran los 7 años de escasez, pues el pueblo y todo el mundo tuviera comida disponible y todo eso. Entonces es importante poder entender esto, porque increíblemente aún todavía en el día de hoy hay países como los Estados Unidos que el impuesto, o sea, todo ciudadano paga el 20% aún en día de impuestos, o una gran parte de comerciantes paga esta cantidad de impuestos. ¿Cuándo empezó el diezmo a ser obligatorio? Hasta ahora todo era de manera voluntaria, pero en el Levítico 27, o sea, Levítico capítulo 27, versículo 30, habla de una obligación, de un mandato de Dios hacia el pueblo de Israel. Levítico 27, 30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Dios. Y comienza a hablar acerca, el Señor explicar en el libro del Levítico, el mandato para el pueblo de Israel, sacar el diezmo para Dios. Este diezmo que habla el capítulo 27 se refiere al diezmo del Señor. Es conocido como el diezmo de los levitas o el diezmo del Señor. Y fue un mandato que dio Dios ¿a quién? A Israel. Toda aquella persona que era judío tenía que sacar el 10% de todo lo que recibía para entregárselo al Señor. ¿Y a quién te lo entregaba? A los levitas. ¿Por qué Dios ordenó esto? Bueno, los levitas, saben ustedes que los levitas eran sacerdotes. Dios separó a esta tribu, de las 12 tribus de Israel, Dios separó a los levitas como sacerdotes para que se encargaran de la instrucción, de la enseñanza del pueblo, de enseñarle las escrituras, de adorar al Señor, de preparar el templo, de servirle en el templo. Y cuando Josué llegó a la tierra prometida,
fue los únicos que no se le repartió tierra. En la repartición de los bienes de la tierra, las 11 tribus siguientes se le determinó, se le dio un terreno a cada una de las tribus para que trabajara, laborara. Pero a esta tribu Dios apartó. Esa tribu no tenía ninguna tierra, le fue entregado, porque Dios la separó, la apartó para que se dedicara solamente a la adoración y enseñara, instruyera a su pueblo en el conocimiento de la ley. Así que este diezmo se entregaba a los sacerdotes para que los sacerdotes pudieran sostenerse, ya que ellos no podían trabajar, estaban dedicados a la obra. Es llamada el diezmo del Señor o el diezmo de los levitas. Ahora, el segundo diezmo que tenían que pagar, que tenían que dar los judíos, es llamado el diezmo de los festivales, de las fiestas. Y ese era un segundo diezmo que daban todos judíos, que sacaban de su totalidad para entregarlo a las autoridades de Israel. ¿Para qué se estableció este diezmo? Bueno, se estableció para que el pueblo de Israel hiciera una fiesta cada año, o sea, todos los años hacía una fiesta donde todo el pueblo, todo Israel iba a Jerusalén, la capital, y ahí celebraban y consumían todo lo que habían diezmado. El pueblo unido, ricos, pobres, todos unidos, consumían ese diezmo. Así, hasta que no se consumía, ellos seguían festejando. Ahí ellos comían, compartían, celebraban. No había una separación, no hacían acepción de personas, sino que el pueblo se reunía todos. Y el propósito que Dios tenía con esto era que el pueblo se mantuviera unido. Así que estamos hablando de un segundo diezmo que era destinado para eso. El primer diezmo para los levitas y el segundo para las fiestas del pueblo de Israel. Y lo hacían todo, era una fiesta nacional, lo hacían en la capital, en Jerusalén. Ustedes dirán, bueno, pero entonces los judíos no daban el 10% como nosotros pensamos. Estamos hablando ya de un 20%, porque un 10% te tenía que sacar para los sacerdotes y un 10% para hacer esa fiesta solemne. Pero no se queda ahí, porque hay otro tercer diezmo, y el tercer diezmo se hacía cada 3 años. Este diezmo era llamado el diezmo de los pobres o de los extranjeros, y constituía en ese último año, en ese tercer año, recoger también ese diezmo especial para ponerlo en las puertas de los templos, para que los pobres pudieran sostenerse, para que los pobres pudieran alimentarse, y todo eso era de manera gratuita. Así que los extranjeros también podían tomar eso, no para venderlo, sino para consumirlo. Es decir, que estamos hablando entonces que los judíos daban el 23% de todo lo que ellos recibían de Dios. No es el 10%. En un estudio minucioso nos damos cuenta de que ellos estaban obligados a pagar estos 3 tipos de diezmo. ¿Se fijan? Era obligatorio. Ahí sí la ley lo establecía. El Señor ordenó que el pueblo de Israel, que fue un pueblo separado para él, diezmara. Cuando observamos en el Éxodo, en el libro de Éxodo, o sea, hablamos de 3 tipos de diezmos. Yo sé que hay muchas personas que, caramba, pensaban que el diezmo solamente era el 10% que daban los judíos. Yo creo que todo el mundo sabe que el diezmo es dar el 10% de todo lo que se obtiene. A eso se llama diezmar. Y las ofrendas no pone límites. Es cualquier tipo de vamos a decir, por gratitud que tú des a la obra. Es llamada esto ofrenda. En Éxodo 23, capítulo 23, versículos 10 al 12, dice también que había que tener un reposo para la tierra cada 7 años. Esto está en Éxodo capítulo 23, versículos 10 y 12. Dice, 6 años sembrarás tu tierra y recogerás su cosecha, mas el 7º año la dejarás libre para que coman los pobres de tu pueblo, y de lo que quedare comerán las bestias del campo.
Así harás con tu viña y con tu olivar. 6 días trabajarás y al 7º día reposarás para que descanse tu buey y tu asno. Y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Ahí estamos hablando de los 7 años. O sea, 6 años trabajarás. Pero el 7º año, entonces, no se diezma. El 7º año inclusive los esclavos o los que tenían deuda, se les exoneraba, se les conmutaba la deuda o se les exoneraba la deuda, el pago. Pero también en ese 7º año no podía trabajar la tierra. Tú te alimentabas ya de lo que estaba ya cosechado, lo que se caía o algo, pero no podía sembrar, sino podar o sacar los alimentos y permitir que los pobres pudieran tomar también de eso. Tú no podías limitarle eso. Ellos podían entrar y tomar lo que ellos iban a consumir, ellos y sus familias, no para vender tampoco. Así que toda esta ley el Señor se la había establecido al pueblo de Israel. Y el diezmo no constituía en entregar dinero, sino en entregar el ganado, el cultivo, lo que tú cultivaras, cualquier tipo de grano, cualquier tipo de rublo, etcétera. Lo que tú tuvieras, entregar el diezmo. Inclusive aquellos que manejaban piedras preciosas también entregaban el 10%. O sea, no había límites. Por lo tanto, mucha gente dice que cuando Dios instituyó el diezmo, lo instituyó, y así nosotros lo consideramos, dirigido ¿a quién? Al pueblo de Israel. El diezmo, entonces, hoy no vemos que la gente trae el diezmo en la iglesia, ni es el compromiso de ella de traer lo que del 10% de lo que Dios le ha dado. O sea, de la manera en que Dios le instituyó al pueblo de Israel. En Malaquías, el texto que leímos, tenemos que tomar en cuenta el capítulo 1, versículo 1. ¿Se acuerdan? El capítulo 1 que dice de Malaquías, que Malaquías, el mensajero de Dios, recibe el mensaje de Dios en contra de ¿quién? De Israel. O sea, el mensaje vino de Dios a través de su mensajero, Malaquías, y era dirigido ¿a quién? Al pueblo de Israel. Entonces tenemos que tomar en cuenta que todo lo que se plantea aquí, prima facie, si en el Nuevo Testamento no se establece, entonces esto es para el pueblo de Israel solamente. Por eso vemos en la palabra cómo debemos hacer una separación de cómo cuando Dios le habla a Israel, tenemos que saber que es al pueblo de Israel. Y cuando le habla a la iglesia, es para el pueblo, para la iglesia. Hay muchas cosas que la gente al estudiar la palabra no hace una separación. Y por eso hace una aplicación contraria a la palabra de Dios, a las Escrituras. Por ejemplo, el día de reposo. ¿Por qué si Dios instituyó el sábado como el día de reposo, los cristianos se paran y se hacen el encuentro los domingos? Y entonces uno tiene que entender algo. El propósito o el mandato de Dios hacia el pueblo de Israel era que guardaran el 7º día. Y ellos aplicaron esto. Y todavía aún en día ellos reconocen el 7º día, que es el sábado, como día de reposo. Pero esto no es para la iglesia, no es un mandato para la iglesia de hoy. Cuando ustedes ven en el Nuevo Testamento, ven que la iglesia primitiva, ¿qué día se reunía? El domingo, la iglesia primitiva, no era el sábado. ¿Por qué? Cuando decía el primer día de la semana, se apareció el Señor y estaban reunidos ¿dónde? En el templo, la iglesia. O sea, la iglesia primitiva se reunía. El día de reunión era el domingo. Y lo hacían porque el domingo era el día que el Señor Jesucristo había resucitado. Hay muchas cosas en la palabra de Dios que tenemos que hacer una diferencia, porque hay cosas que son dirigidas, establecidas para el pueblo de Israel y otra para la iglesia. Por eso ustedes ven que con relación al diezmo, Dios instituyó el diezmo para el pueblo de Israel, no para la iglesia. Y dirían muchos, bueno, pero Jesús habló de esto. Vamos a ver cada uno de esos versículos que leímos y vamos a ver con claridad por qué nosotros decimos esto y creemos esto. Dice el versículo 10 que leímos de Malaquías, capítulo 3, versículo 7, dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Dios le dice a Israel, le reclama
que ellos no guardaron su ley, sus mandatos, no solamente el diezmo, sino todo aquello. ¿Cuáles fueron esos? Bueno, acuérdense que ellos daban de las primicias, le llevaban al sacerdote para el holocausto cualquier animal, a veces cojo, ovejas que le faltaba un ojo, con defecto. Y Dios le dijo en su palabra a Israel que tenía que darle las primicias, lo mejor del fruto, lo mejor del ganado. Y ellos no hacían esto, así que estaban violentando la ley. También los sacerdotes le llevaban eso y no lo corregían. Daban en holocausto estos animales que estaban defectuosos. Y no le instruían el pueblo, no le enseñaban el pueblo. Por lo tanto, el Señor también le reclamó a los sacerdotes esto. Y también sabemos que sobre el yugo desigual, cuando le habló de que los judíos no podían casarse con personas que fueran extranjeras. Todo esto, ellos también la habían violentado. O sea, cuando habla el texto ahí, que no habían guardado su ley, es que no habían obedecido. Cuando dice guardarlo, no es que la guardaron la ley en un closet, no, es que no la asimilaron y no la pusieron por obra. Eso es lo que dice la palabra, no la guardaron. Y después el Señor le dice, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Qué lindo es el Señor. El Señor le dice a Israel, todo y cada uno de estos pecados, pero no es para ofenderlo, no es para que se sientan mal, es para que se arrepientan. Porque Dios lo que quiere es que ellos se arrepientan para Él volver a las bendiciones. ¿Por qué quería volver a las bendiciones? Acuérdense que el pueblo de Israel estaba diciendo, caramba, el Señor dice que nos ama, sin embargo nosotros estamos en crisis económica, en crisis sociales, no somos un pueblo bendecido. ¿Entiendes? Entonces el Señor les tiene que mostrar por qué ellos no reciben la bendición. Y le está diciendo, mira, ustedes no han recibido ni van a recibir las bendiciones mías porque ustedes están en pecado. Y tú sabes en qué consiste esos pecados. Y le detalla a cada uno de ellos. Y se lo dice a través de Malaquías. Le dice, porque ustedes no han respetado mi ley. Ustedes no me temen. Ustedes, cada una de las leyes que le he dado, inclusive el diezmo, también ustedes lo han violado esta ley, este mandato. Dice también, más dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? O sea, el pueblo de Israel, ven acá, no reconoce, ¿en qué tenemos que volver a ti? Le dicen. Entonces el pueblo se declara casi inocente. El pueblo de Israel se declara inocente porque ¿en qué nos amaste? O sea, ellos no sabían que estaban en pecado. Claro, pero cuando un corazón está alejado de Dios y oscuro, endurece muchas veces su corazón y no escucha la voz de Dios. O sea, el ser humano endurece muchas veces su corazón y no escucha la voz de Dios. Dice el versículo 8, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Es el Señor hablando a Israel. Pero Israel no se queda ahí. Le dice, ¿y en qué te hemos robado? Dice, bueno, el Señor es claro. Le dice, en nuestros diezmos y ofrendas. O sea que hay personas dentro del pueblo de Israel que diezmaban. Y lo más probable sean aquellos que eran los más religiosos. Diezmaban, pero no ofrendaban. Y hay una división aquí que Dios dice. No dice, ofrendaban, sino diezmaban. O sea, diezmo y ofrenda. Muchas veces el Señor da en abundancia a un judío. Y el 10% no representaba nada que le entregara. Pero había una necesidad en el pueblo y él podía dar más. Sin embargo, prefería dejar ese dinero o esos bienes ahí, que cogiera mojo, se dañara y no le entregaba para bendecir al pueblo de Israel. Por eso él decía, pero las ofrendas son también bendición. Y para eso Dios te ha dado mucho para que ofrende al necesitado. Entonces vemos cómo el Señor le reclama y le dice que son ladrones. Le dice ladrones, claro, al Señor. Ustedes me han robado. Pero no solamente se queda ahí, le dice, malditos sois. Declara que están en maldición, fruto de que no han obedecido la voz de Dios. Y por eso es una nación que había sido cautiva. Por eso es una nación que cuando llega de nuevo a su tierra y construyen el templo, construyen sus casas y Nehemías construye las columnas y las puertas junto al pueblo,
todavía el pueblo estaba en miseria, pero era porque no estaba cumpliendo con el Señor ni con la ley. Entonces el Señor le dice en el versículo 10, traed, y dice traed, terminando en D, porque es un mandato. No es que trae, no, es traed, ordena, todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El Señor hace un compromiso de que si les trae los diezmos al alfolí, Dios los va a bendecir. Si el pueblo de Israel cumplía con la petición que le había hecho Dios, el pueblo de Israel iba a recibir la bendición de Dios. Ya no iba a tener esa esclavitud, no iba a estar en completa destrucción y miseria, sino que iba a encontrar la bendición de Dios. Pero aún diciéndole esto, el pueblo no escuchó al Señor. Él dice que le depositen el diezmo al almacén, al alfolí, al tesoro, para él bendecirlo grandemente. En el versículo 11 dice, reprenderé también, dice el Señor, por vosotros al devorador. Ustedes saben quién es el devorador, al enemigo, al diablo. Él le dice, miren, no solamente lo voy a bendecir, sino que voy a reprender, voy a detener a Satanás y a los demonios. ¿Para qué? Para que no le roben las bendiciones, para que no le roben los frutos, para que puedan ustedes disfrutar de las bendiciones que yo le he dado. Y muchas veces, este es un mandato, hay maldición para el pueblo de Israel cuando no diezma y ofrenda. Para la iglesia, como estamos en el periodo de la gracia, no hay maldición. Dios declaró maldición para Israel. Hace una separación. Acuérdense que la iglesia está en el periodo de la gracia. Sin embargo, hay un aspecto importante en relación a las ofrendas. Dios no bendice. Al no bendecir, el enemigo, esta parte el enemigo le quita, como vino el enemigo a devorar. ¿Y qué le roba? Bueno, le roba el gozo, le roba la salud, le roba, le hace quitar el disfrute de muchas cosas, de que le limita en su ministerio. En fin, es que Dios le promete al pueblo de Israel que si él vuelve a él y cumple con los mandatos que Dios le dio, Dios lo va a bendecir. Y no solamente darle bendiciones, sino bendiciones que sobreabunden. Y qué curioso, esta bendición también está para la iglesia, no solamente para el pueblo de Israel, sino para la iglesia. Ahora, después que hemos visto Malaquías y vemos lo que Malaquías habla como último libro del Viejo Testamento, de lo que Dios hace a través de Malaquías, y Dios hace un mute, un silencio. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel no le escuchó. Al no escucharlo el Señor no habló. Hubo 400 y pico de años para que apareciera el sacerdote que habría de allanar el camino, aquel que clama en el desierto, llamado Juan el Bautista, que tenía que aparecer antes, según la misma escritura, antes de que llegara Jesucristo, como pasó. Así que el pueblo de Israel se perdió las bendiciones del Señor. ¿Por qué? Por no obedecer. Y es una enseñanza. La pregunta es ahora, ¿debemos los cristianos diezmar hoy? ¿Es un mandato para la iglesia diezmar? Yo sé que hay muchos pastores hoy que no les gusta que digan esto, pero las escrituras no apoyan, en el Nuevo Testamento no apoyan de que la iglesia está obligada a diezmar, pero sí a ofrendar. Vemos, por ejemplo, ejemplos en Jesús. Si vamos a ver a Jesús, el Señor nos dijo en Mateo 5, capítulo 5, versículo 17, primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 5, versículo 17, dice: no penséis que he venido para abrogar la ley
o los profetas. No he venido para abrogarla, o sea, para anularla, sino para cumplirla. Y muchos se apoyan de esto para decir, no, el Señor no abrogó el diezmo. Él lo dijo. Pero ¿a quién se lo dijo Jesús? ¿A quién se lo dijo? A Israel, era el pueblo de Israel. Todavía el Señor estaba vivo, Él no había muerto. La iglesia queda constituida, Él la comenzó a instituir y la dejó establecida cuando Él sube a los cielos, queda establecida la iglesia primitiva. Él trabajó con los primeros discípulos para establecer la iglesia. Pero Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla, a perfeccionarla. Y dijo también Mateo 23, 23. Mateo 23 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el enherdo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Oye bien, dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué le está diciendo a ellos? Ustedes tienen que diezmar la menta y el enherdo y el comino, tienen que diezmar todavía. Ustedes son judíos. Ahora bien, hay algo que ustedes no han tomado en cuenta. Ustedes están diezmando, pero no están cumpliendo con la justicia, con la misericordia y con la fe, que es más importante que esto, le dice él. Entonces, muchos toman este texto para decir que el Señor está de acuerdo con el diezmo. Pero acuérdense a quién se dirige a él: al pueblo de Israel. Jesús habló esto a los judíos, no a la iglesia. Pero nosotros tenemos un ejemplo, y esa es la iglesia primitiva. ¿Qué día se reunía la iglesia primitiva? El domingo. Dice la palabra de Dios que el pueblo de Israel desconocía, no le fue revelado o develado este misterio, como dice Pablo en la palabra, de la iglesia. Por eso yo dice, ¿y qué de la iglesia? No está en la escritura. Pero en el Nuevo Testamento dice Pablo que Dios le reveló, porque acuérdense que la revelación de Dios es progresiva, es progresiva. Así que por eso ellos desconocen muchas veces a la iglesia, y no conocieron al Señor Jesucristo, lo desconocieron, no pudieron ver porque no estudiaron a profundidad la palabra que Dios le dijo en Isaías 53, sobre todo. En el Nuevo Testamento, ninguna parte del Nuevo Testamento ordena el diezmo. Recomienda que los cristianos se sometan a un sistema, ni recomienda que se sometan a un sistema legalista. Fíjense que las enseñanzas de la iglesia son diferentes al pueblo de Israel. Tiene similitudes, claro, pero no es lo mismo. Inclusive cuando Dios venga en el arrebatamiento, quien va a ser levantado no es el pueblo de Israel, sino la iglesia. Y la iglesia es la esposa de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Pero el pueblo de Israel es el pueblo de Israel. Y cuando la iglesia sea levantada, el pueblo se va a quedar ahí, porque ellos no reconocieron. Y Dios va a obrar y va a trabajar con ellos de manera indistinta, porque es su pueblo. Y Dios ama a su pueblo. Solamente los judíos que han recibido a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida serán arrebatados también junto con la iglesia. En Corintios 16:2, 1 Corintios 16:2 dice el Nuevo Testamento, dice: según haya prosperado, deben apartar cada uno el porcentaje. Dice más o menos, dice la palabra de Dios. O sea, cuando habla la iglesia y al creyente, le dice que según haya prosperado, usted llevará cada domingo al alfolí en la iglesia lo que Dios le haya dado, conforme a que a su corazón. Y el Nuevo Testamento también habla de la importancia del beneficio de dar, de la bendición de dar. No lo hace como una obligación, pero cuando uno ve la iglesia primitiva, tenemos una gran enseñanza. Mucha gente dice, bueno, pero no es obligatorio diezmar, así que yo no voy a diezmar. Bueno, si tú quieres actuar de conformidad a la ley, entonces hazlo como Dios lo ordenó al pueblo de Israel. Da el 23%, el 10% para la iglesia, para los sacerdotes, el 10% para el Estado, para los pobres, y el 10% para las fiestas nacionales.
no, pero no, así no. Pero si tú vas a aplicar la ley, aplíquela. Pero si es a la iglesia, Dios no establece para la iglesia el diezmo, sino la ofrenda. Da conforme a tu corazón. Ahora, cuando nosotros vemos una persona que no entiende la bendición de ofrendar, tiene que leer la palabra de Dios cuando dice que Dios reclamará a su pueblo no solamente los diezmos, sino también las ofrendas. Así que las ofrendas para el pueblo, para la iglesia, es también algo que en el corazón debe pernotar, debe estar. Un corazón agradecido, un corazón que ama a Dios, ama sus cosas y quiere que las cosas vayan para llevar el conocimiento de la palabra a toda población, a toda criatura. Y en el día de hoy, díganme, si no ofrendamos conforme a un corazón agradecido, nosotros estamos dejando a un lado ese gran sacrificio, o no estamos reconociendo ese gran sacrificio de Dios en la cruz del Calvario, lo que Él hizo por nosotros. No amamos su obra, no amamos al prójimo. Así que también nosotros tenemos que dar respuesta a la ofrenda que nosotros damos. Y déjeme decirte que si imitamos a la iglesia primitiva, ¿sabe qué hacían ellos? Ellos no daban el 10%, no daban el 20%, no daban el 30%. Ellos daban dependiendo de la bendición que Dios les daba y conforme al agradecimiento de su corazón. Por eso Dios ama al dador alegre. Yo pregunté esta mañana a la iglesia en la escuela bíblica, que un pastor me dijo, si yo fuera Satanás, una de las estrategias que pusiera en el corazón de los creyentes es esto: da lo que tú puedas. O sea que si tú tienes 100,000 pesos, Dios te bendice con 100,000 pesos. Ven y da 100 pesos. ¿Ustedes creen que Dios recibirá esa ofrenda de manera grata? Porque una persona que tenga un corazón, que ha sido bendecido, que tenga su corazón al Señor, que ha sido bendecido y ofrenda 100 pesos, está diciendo que no ama a Dios, está diciendo que no ama sus cosas, está estancando. Porque si Dios te bendice, es porque tú eres parte importante en la congregación. No todos los que están en la congregación tienen para sustentar la obra. Por eso Dios bendice a algunos y a otros también los bendice con bendiciones espirituales, porque Dios no maldice a la iglesia a nadie. Pero ese que tiene más debe estar comprometido a dar más para la obra de Dios. Dice el pastor, bueno, si yo fuera Satanás, ¿qué le dijera? Que no diezmara, que no es necesario, que no ofrendara, que dé lo que, ¿para qué? Porque una iglesia que no da, que no ofrenda, un creyente que no da, que no ofrenda, no es bendecido por Dios. La iglesia se estanca. Hay iglesias que han cerrado sus puertas porque no hay personas que hacen ofrenda al Señor. Y entonces, ¿cómo una iglesia puede acoger y tener las copias, llevar el mensaje a cada rincón de su pueblo? También acomodarnos a nosotros, acomodarnos aquí a cada uno de nosotros, poder contar con abanico, quizás con aire, o poder contar con sillas donde sentarnos. Aquí al principio empezamos debajo de una mata aquí, sin nada. Y cómo la iglesia, por hermanos fieles, fue creciendo y ha sido de bendición, no solamente para el crecimiento de lo material, sino también, que es lo primero, el espiritual. La iglesia está llamada a ser la familia de Dios, y en familia, esa iglesia primitiva ofrendaba todo, así que no le faltaba a ningún hermano nada. Todo hermano comía, todo hermano que tenía una necesidad, y incluso quería así mismo, comía, como decían ellos, como dice el pueblo. Y también si tenía una necesidad de cualquier naturaleza, la familia eterna, la familia de Dios, es la primera en socorrer al hermano. Por eso es una bendición ser parte de esta familia eterna. Por eso el mandato de Dios es amar a Jehová tu Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Si tú no amas a Dios y no amas al prójimo, tampoco va a dar el tiempo ni a ofrendar, ni te interesan las cosas. Hoy agradecemos infinitamente al Señor que nos ha dado la oportunidad de no solamente estar sentado aquí, sino poder llegar a muchas casas a través de las redes sociales. Y pueden escuchar el mensaje de salvación y aprender también de lo que es el diezmo y lo que es una iglesia, gracias a
a las personas, a los creyentes que aman la obra de Dios como ustedes. En conclusión, ofrendar es una bendición. Señores, todo lo que nosotros poseemos es de Él. Es un principio que tenemos que tener claro. Dice el Salmo 24, el Salmo dice, de Jehová es la tierra, 24:1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, que del mundo no solamente somos los cristianos, digo, de Dios no solamente somos los cristianos, sino todo. Inclusive aquel que no cree en Él, es de Él, porque Él es el que le ha dado la vida. Él es el que le ha dado la vida. ¿Entienden? Así que todo lo que tú tienes, nuestra esposa, nuestra pareja, nuestros hijos, son de nosotros mientras vivamos aquí. Dios nos da para que disfrutemos de ellos, pero verdaderamente le pertenece ¿a quién? A Él. Entonces un creyente, un cristiano que conoce la obra de Dios, que ama a Dios, sabe que debe ofrendar a Dios, sabe que debe, y sobre todo sé que alberga en el mundo muchas creencias con base a veces cuando se ven pastores y personas que hacen una mala administración de estos bienes. Pero tú estás llamado a ver dónde se administra estos bienes, de qué manera se administra, y pertenecer a una congregación, y estás obligado al Señor a ofrendar para que tu iglesia pueda crecer y seguir creciendo y seguir creciendo. Esa es la bendición del Señor. Hoy Dios le diría a la iglesia, ustedes me han robado. Y quizás no le diga, ustedes me han robado en los diezmos, pero sí le han robado en las ofrendas. Mucha gente no ofrenda y es lamentable, porque todo lo que Dios da, si tú no lo ofrendas voluntariamente, déjame decirte que de una u otra manera no vas a disfrutar ese dinero, porque le estás robando a Dios. Y va a tener que gastarlo en medicina o gastarlo en cualquier cosa, pero no va a disfrutar ese dinero. Pero sí es un compromiso vamos a decir, la palabra de Dios es fiel y dice, todo aquel que da, Dios multiplicará sus bendiciones. Hoy Dios le diría a cada uno de nosotros, siempre, no como dicen algunos, sembrar para tener bendición solamente, sino siembra abundantemente para que coseche abundantemente, conforme a las riquezas en gloria de nuestro Padre Celestial. Dios le bendiga. Amén.